Equipo, bienvenido a Sin Yolanda Podcast. Yo soy Cristian Yáñez. Hoy vamos a hablar de cómo arrancar proyectos. Siempre es una gran decisión, pero hay algunas cosas que considerar antes que hacerlo y quiero compartirte las que he aprendido en el camino. Comenzamos. Una vez más, bienvenidos, gracias por estar aquí. Me da mucho gusto estar grabando el primer episodio de Sin Yolanda Podcast. Realmente es la segunda vez que estoy grabando este primer episodio porque el primero como que le di muchas vueltas y la intención de esto y de este proyecto en específico es que te lleves buen contenido, mucho valor, algunas experiencias, pero muy concisas en un bien breve espacio de tiempo. Así que vamos directo porque esa fue una de las cosas que me inspiró a grabar este episodio o poner este contenido en este episodio, y es que tomé la decisión de arrancar este podcast además del otro que ya tengo, que es Escuchando Adolescentes, porque hablar de productividad, de liderazgo, de organización y de cómo a veces fallamos cuando queremos hacer cosas muy meditadamente y muy planeadamente es algo que me apasiona muchísimo, es algo que tengo mucho tiempo haciéndolo y pues quería compartirte eso en este episodio. Así que gracias por estar aquí. Si tú ya me conocías, pues seguramente ya me sigues en mis redes, y si no, por favor ve a @elCrisYáñez y puedes ver todo el otro contenido que hago. Así que pues si no tienes problema, porque yo no, vamos a empezar con esto. Y es que te decía al principio que arrancar siempre es una buena decisión, sobre todo si eres alguien que le gusta estar activo, que le gusta estar involucrado en cosas, que tiene talentos para hacer cosas. Y probablemente te guste arrancar proyectos. A mí me apasiona mucho arrancar proyectos y siempre arrancar es una muy buena decisión. No sobrepensar las cosas es una gran decisión cuando queremos hacer algo que realmente queremos hacer. Pero lo que quiero decirte hoy es que antes de aventarnos, dijera mi mamá, como el borras, a arrancar cosas, es importante saber algunas cosas, y te voy a dar 5 puntos que yo he aprendido en el camino, que seguro te van a servir. Y la primera cosa que hay que saber antes de arrancar un proyecto es saber poner prioridades. Tu servidor tiene varios roles de los cuales no me jacto ni me ensalzo, solo quiero platicártelos para que sepas por qué es que aprendí a poner prioridades. Y es que soy papá, tengo 3 hijos, estoy casado, somos una familia increíble con muchas situaciones, pero al mismo tiempo muchas bendiciones. Soy papá, soy pastor de jóvenes en mi iglesia aquí en Cancún, soy emprendedor, tengo un emprendimiento que se llama Catálisis Consulting, soy un empleado de una compañía extranjera para la que trabajo y hacemos festivales, y tengo otros proyectos alternos. Algunos entran en la categoría de hobbies, algunos entran en la categoría de pasión y misión de vida, como este y el Escuchando Adolescentes Podcast y el Huesos Secos Podcast, que también anda por ahí. Entonces tengo varios roles, sin mencionar algunos que son importantes también, pero no los escribí. Y es que cuando arrancamos algo tenemos que considerar nuestras prioridades y qué son las cosas realmente importantes para nosotros. Para mí es algo muy sencillo. Desde adolescente me enseñaron a poner prioridades sencillas. Para mí, que soy creyente, yo creo en Jesús, esa es mi fe, y Dios es mi prioridad número 1. En segundo lugar está mi familia. En tercer lugar está mi trabajo y las cosas que económicamente mantienen este hogar. En cuarto lugar está mi servicio, específicamente mi servicio en la iglesia. Y por último están mis hobbies. Y en función de ese orden de prioridades es que decido si arrancar proyectos o no. Y ese es como mi primer filtro. Si tú eres una persona que le gusta estar activa y te gusta estar arrancando proyectos, antes de arrancar cosas, como si nos pagaran por arrancar todo lo que arrancamos, te sugiero que pongas prioridades, porque si no, luego las cosas se empiezan a empalmar y no sabes en qué momento. Lo feo de arrancar un proyecto realmente es cuando estás ahí haciéndolo y dices, ¿en qué momento dije que sí? Y todo se drena, las ganas, el enfoque, todo se drena, ¿ok? Segunda cosa que hay que saber antes de arrancar proyectos, según mi criterio, es que hay que saber tomar buenas decisiones respecto a las actividades que vas a hacer. Y yo he aprendido a base de algunos golpes y caídas cómo tomar decisiones respecto a las acciones que me llevan a donde quiero estar. Y es que decido qué hacer y cómo hacerlo sobre lo que me apasiona. Y lo que me apasiona viene mucho de mis prioridades primero, por eso fue con lo que arranqué. Y tomo decisiones en lo que me apasiona y de lo que realmente disfruto hacer, porque sé que son las cosas que me van a acercar a estar en unos años
en donde quiero estar realmente. Y es una realidad que hay cosas que hacemos en la vida que no nos agradan. Hay cosas que nos suceden, circunstancias que pasan en nuestra vida que nos llevan a hacer cosas que no nos agradan. Pero el truco, pienso yo, que la joya de esta vida es aprender a disfrutar aún esas cosas que no son nuestro hit, que no están dentro de nuestra zona de confort. Aprender a disfrutarlas sabiendo que eventualmente van a cambiar o se van a terminar. La vida está llena de circunstancias y me acuerdo que cuando llegó Alex a nuestra vida, nosotros teníamos en nuestra mente que naciera, estar ahí en el hospital, regresar a casa y pasar todo este proceso de un recién nacido en casa, padre lindo, y una circunstancia que así sucedió. Esa fue la prueba que Dios nos envió para aprender un montón de cosas que luego te platicaré, pero te prometo que ir al hospital a ver a mi hijo no era una cosa que realmente disfrutara hacer. Y entre esas y otras experiencias en lo profesional y en lo personal, es que me he encontrado muchas veces diciendo sin Yolanda. Sin Yolanda es una expresión en México. Si tú eres mexicano, sabes perfectamente qué significa sin Yolanda, Mari Carmen. Es decir, pues ya, vamos a hacerlo sin llorar. Vamos. Para mí inmediatamente eso se ha convertido en una acción de oración. Decirle, Dios, esto realmente no lo disfruto, no me gusta, necesito que me acompañes, que estés conmigo, y soy intencional en hacer lo que hago. Entonces, tomar buenas decisiones sobre las actividades que vamos a hacer tiene que ver con lo que nos apasiona, lo que nos va a llevar al lugar donde queremos estar en unos años. Por eso el tema de las prioridades es crucial. Ok. Personalmente, y esta es la tercera cosa que te quiero compartir respecto a cómo tomar respecto a arrancar proyectos, es que a mí decir que no es difícil, pero decir que no es una cosa que tenemos que aprender a hacer cuando somos tan activos y proactivos con diferentes cuestiones. Es súper necesario, y a mí personalmente me cuesta trabajo porque disfruto mucho de servir a las personas, de involucrarme en cosas que me agradan, y me envalentona el pensamiento de pensar, valga la redundancia, o el concepto de pensar que siempre puedo. A veces se me olvida un poco que mis días, al igual que los tuyos, tienen 24 horas y de esas 24 horas por lo menos dedico 6 o 7 a dormir, y lo demás hay que jugar con ellas. Así que decir que no es una cosa que hay que saber hacer antes de arrancar un proyecto. No te digo que no arranques un proyecto por no saber decir que no, pero tienes que tener esto en mente para que cuando las cosas vengan a tu mesa, las invitaciones, las colaboraciones, sepas decir que no cuando hay que decir que no. A veces también ser sincero y decir, sí puedo esta cosa, si hay tiempo, si quiero hacerla, vamos a darle. Decir que no, aunque sea difícil, es súper necesario y es algo que tenemos que aprender a hacer, o tenemos que ir desarrollando en el camino. Yo sigo trabajando con eso porque me gusta involucrarme en diferentes cosas, y lo que te acabo de platicar es lo que me lleva normalmente a decir que sí. ¿Ok? Cuarta cosa, y nos acercamos al final de por qué siempre arrancar es una buena decisión, es que tenemos que saber que hacer y no solo soñar es muy valioso. Porque siempre pienso en esta frase y siempre la digo, y es: hecho es mejor que perfecto. Probablemente, si estás escuchando este podcast, es que compartimos tú y yo esta idea de esta intención, estas ganas, este deseo, este requerimiento de nosotros mismos de que las cosas salgan muy bien, porque las sabemos hacer muy bien, porque hemos hecho otras cosas que nos han salido súper bien. Y no solo muy bien, perfectas. Y hay veces que el perfeccionismo nos detiene de arrancar cosas y de echar adelante proyectos que están en nuestro corazón y en nuestra mente, y que esperamos que sean perfectos para sacarlos a la luz. ¿Y sabes qué? Realmente la naturaleza de este mundo y de nuestra vida no es ser perfectos. Nosotros no somos perfectos. Difícilmente nuestros proyectos en su primera edición lo van a hacer. Te recomiendo mucho que veas la película de... hay varias, pero la película que habla de la vida de Steve Jobs, donde
lo personifica Ashton Kutcher. Y es una gran película y te vas a dar cuenta que al principio pues nada de lo que hoy Apple es era al principio, y hecho es mejor que perfecto, ¿ok? Lo mejor que puedes hacer, lo mejor que podemos hacer tú y yo es poner prioridades, tomar buenas decisiones sobre lo que nos apasiona, tener en mente decir que no cuando tenemos que hacerlo, y arrancar e ir ajustando en el camino. Probablemente esta es la segunda vez que grabo este episodio, porque la primera se oscureció porque estoy usando la luz de mi ventana, estoy grabando de día, y le di muchas vueltas a los temas que quería compartirte y no quería que así fuera, así que me estoy dando la oportunidad de grabarlo por segunda vez. No lo voy a hacer una tercera, porque esto simplemente tiene que salir, y es el primer episodio de muchos que va a tener el Sin Yolanda podcast. Así que hecho es mejor que perfecto. Arrancar y ajustar en el camino es la mejor cosa que puedes hacer por las cosas que realmente te apasionan y que realmente quieres hacer. Sobrepensarlas solo va a dejarte en el mismo punto. Sobrepensar cómo hacer, cómo arrancar, cómo hacer que se vea mejor, si va a gustar, si no va a gustar. Son demasiadas cosas. No te des la oportunidad de sobrepensar y que te detenga para arrancar las cosas. Poner manos a la obra te va a demostrar que sí puedes, que sí quieres, y te va a demostrar también si es lo tuyo y si realmente puedes y si realmente tienes la capacidad de hacerlo. Hay otras cosas como aprender a grabar o aprender a editar que puedes ir aprendiendo en el camino, pero solo haciendo, solo poniendo manos a la obra vas a darte cuenta si realmente puedes, si tienes tiempo, si realmente quieres, si realmente es lo tuyo. Experimentar y hacer cosas te va a llevar a un mejor punto del que estás hoy, ¿ok? Y lo último que quiero compartirte, y esta es la recta final de este episodio, es que antes de arrancar cualquier proyecto, te sugiero ampliamente que tengas en mente disfrutar y aprender a vivir en el proceso. El proceso a veces no se disfruta. No disfruté cuando estuve con Alex en el hospital, no disfruté cuando tenía que dirigir a un grupo de personas y de técnicos mega experimentados en la compañía que trabajé por 6 años de producción. No lo disfruté, al contrario, fueron días bien difíciles, pero tuve que aprender a vivir junto con el proceso, porque el proceso nunca se va, nunca somos perfectos y siempre estamos trabajando con nosotros. Dios siempre está trabajando con nosotros. Entonces hay que aprender a vivir en el proceso y quitarnos esta toxicidad de querer que las cosas siempre sean perfectas, de estar pensando siempre en el mundo ideal. El mundo ideal lo hacemos nosotros con nuestras acciones y con nuestra forma de pensar. No podemos esperar a que las situaciones sean perfectas, a tener todo el equipo, a tener todo lo que queremos para poner manos a la obra. Lo que aprendí del proceso con Alex y con Cami y con Dan también es que cada uno tenía su proceso y cada uno sigue teniendo un proceso. Y disfruto ver a mis hijos crecer, y también me estreso cuando los tengo que ayudar a hacer tareas, y también me estreso cuando están de parlanchines a la hora de dormir. Pero hay que aprender a vivir el proceso. Pues sé que un día voy a voltear atrás y decir, mis hijos ya crecieron. Qué joya cuando estuvimos juntos, cuando les canté, cuando me estresé, todo. Así que lo que sea que estés haciendo, sean hijos, sean proyectos, comprométete con ello, hazlo. Pon manos a la obra, ajusta en el camino, replantéate para dónde vas, pero no dejes de moverte hacia adelante. Esto fue el Sin Yolanda Podcast, el primer episodio. Nos vemos el que sigue. Esto lo vas a poder estar escuchando en Spotify y en las plataformas de audio y en YouTube todos los lunes después de mediodía. Por favor, compárteme tus comentarios, dale like, suscríbete, dale un rating aquí en Spotify, y ojalá que el algoritmo le aviente esto a otras personas que les apasiona hacer las cosas, que les apasiona la productividad, que les apasiona el liderazgo, y ayúdame a ti te pido que me ayudes a compartirlo. Gracias por haber estado aquí, nos vemos en la que sigue, un abrazo, bye bye.